Soy Manuel Domínguez, de aquí de Aracena, y bueno, me encontré este cuadro en Sevilla y hoy pues vamos a explicar el porqué de su historia, sobre todo el proceso de restauración que ha tenido, que era bastante diferente al cuadro como lo vemos hoy. Pues la verdad que el interés por el cuadro y por la propia historia y los personajes del cuadro es bastante creciente. Mucha gente recordaba esta pintura, igual que yo, con aquella estampa antigua, y sobre todo invita a averiguar mucho más sobre el cuadro y la historia que encierra. Pues entiendo, por supuesto, el interés que la gente tiene por disfrutar y por ver el cuadro, entonces estamos trabajando en las diferentes maneras en las que el cuadro se puede exponer en muchas ocasiones y todas las actividades que estamos desarrollando de aquí en el tiempo para poder hacerlo. El cuadro salió de Aracena, ha vuelto a Aracena y el cuadro no se va a volver a marchar de Aracena, eso es lo importante. Sí, el cuadro vino en un estado de conservación pésimo, muy oscurecido y completamente descensado. Y bueno, lo que es la restauración ha consistido principalmente en descubrir esos colores que tenía perdido, esa lectura que estaba completamente perdida y bueno, tensarlo, devolverle a su forma y bueno, y así recuperar la visión. Bueno, el cuadro lo datan en el siglo XIX. Y bueno, tenemos poca información de él, lo único que es una pintura sobre lienzo, posiblemente una pintura, yo no creo que sea óleo, más sintética. Y bueno, la verdad es que como vino estaba bastante acartonado, una pintura bastante rígida. De hecho, uno de los procesos de la intervención fue el alisado, digamos, de esa pintura y trajo bastantes problemas, era muy delicado por el estado en el que venía. Y bueno, nada, también con el marco, que entendemos que es un marco original, y ya te digo que hay muy poca información de origen y de todo lo que rodea el cuadro. Ha sido difícil en cuanto a que me enfrentaba a una obra que no estaba viendo prácticamente qué era. De hecho, a la hora de la limpieza tuve que ayudarme de una estampa antigua que hay de este cuadro. No sabemos exactamente si es este cuadro o puede ser otro que existiese, no tenemos muy claro, pero vamos, es prácticamente idéntico. Y gracias a eso pude ver la forma, el fondo, qué es lo que había, qué es lo que no, y poco a poco, y con los estudios previos, se pudo limpiar y sacar lo que es esa información, ¿no?, perdida. No, pues la verdad que una valoración muy positiva, porque ha sido una gran sorpresa el que un aracenense como Manuel haya podido encontrar esta obra que tiene su origen aquí en Aracena y con algo además tan sensible y tan vinculado a la identidad de Aracena como es precisamente el patronajo de San Blas y el papel determinante que en ese patronajo tiene la Madre Trinidad. Una personalidad que me parece muy positivo que en actos como el que se celebran hoy pues se ponga de manifiesto, porque sin duda alguna pues ha sido una de las mujeres más trascendentes en la historia de Aracena y en ese sentido es bueno que también las nuevas generaciones pues conozcan su papel, su relevancia y su trascendencia, vinculado, como digo, pues al patronajo de San Blas, que es algo que está íntimamente ligado a lo que es el patrimonio espiritual de Aracena, con lo cual en este caso se une lo que es el patrimonio artístico, que es la recuperación de esta obra pictórica, con el patrimonio inmaterial y espiritual, que es el patronajo de San Blas, y también, pues como digo, la reivindicación de una figura tan trascendente en la historia de Aracena como la Madre Trinidad, además tan vinculada precisamente al lugar donde nos encontramos, el barrio de Santo Domingo, el convento de Jesús María y por tanto creo que una de las obligaciones que tienen las sociedades y las comunidades es precisamente por una parte preservar su patrimonio y por otra parte difundirlo. Por eso pues creo que, como digo, es muy positivo que se organicen actos como este, que ahondan en lo que es la historia de Aracena, el patrimonio común y la identidad que compartimos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos.
rápidamente, este es la consecución del acto que hicimos el 31 de enero en la parroquia de Aracena, donde presentamos el cuadro, y como ya dije en su momento, haríamos próximamente otro acto en el que pudiésemos explicar, en este caso el restaurador de la obra, Jairo del Toro, explicase ese proceso de restauración, de cómo se encontraba el cuadro anteriormente y cómo lo vemos ahora mismo. Y también consideré oportuno invitar a Mario Rodríguez, escritor local y amplio conocedor de la cultura y la historia de Aracena, para que completase esta charla coloquio con la explicación de la escena de la obra. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a la implicación del Ayuntamiento de Aracena y la presencia del señor alcalde, Manuel Guerra, porque se han volcado de lleno en la realización de este acto, con el espacio, con los medios técnicos, el equipo de la Concejalía de Cultura, los técnicos, los operarios, en fin. Muchas gracias para poder hacer realidad esto. Y sin más, pues le doy la palabra al señor alcalde. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo en primer lugar quiero agradecer a todos los presentes vuestra presencia, porque me parece muy relevante que en una tarde que no es especialmente calurosa y un viernes pues se reúnan un grupo de personas para un acto cultural. Yo creo que eso dice mucho de vosotros, y también en este caso un acto que está tan vinculado a la historia de Aracena, pues el amor a nuestro pueblo. Siempre es positivo el que se celebren actos culturales, divulgativos, pero más aún si es en torno a un patrimonio común como en este caso. Quiero agradecer especialmente a nuestro amigo Manuel Domínguez, bueno, pues el que nos haya reunido y sobre todo el que haya posibilitado el retorno a Aracena de una obra artística que creo que tiene mucho que ver no ya solo con lo que es el patrimonio artístico, en este caso pictórico, de nuestra ciudad, sino sobre todo lo que es ese patrimonio inmaterial, afectivo, espiritual que la obra supone y representa. Y en ese sentido se organiza este acto precisamente para ahondar tanto en lo que es la parte artística con el restaurador, al que doy la enhorabuena por su trabajo, como lo que es esa otra parte que tiene que ver, bueno, pues con la historia del patronajo de San Blas y el papel absolutamente relevante de una mujer excepcional y singular en la historia de Aracena, como es la Madre Trinidad, a la que nos va a acercar seguro Mario. Por tanto, enhorabuena, Manuel, por la iniciativa y nada más, repetir mi agradecimiento a los que nos vais a transmitir vuestro conocimiento, a Manuel por organizar el acto y, como digo, a todos vosotros, porque es un orgullo el que nos reunamos, además en un sitio tan bien elegido como este, porque obviamente tiene un papel igualmente relevante en todo lo que vamos a ver por su vinculación con los dos conventos que han existido en este barrio de Santo Domingo, el de Jesús María, este de Santo Domingo, y por tanto elementos que tienen mucho que ver con la raíz y con la identidad aracenense. Muchas gracias. Nada, rápidamente voy a hacer una brevísima reseña de la figura de Jairo del Toro, joven restaurador de Huelva, que con sus 29 años lleva ya bastantes años trabajando, ¿no?, y dedicándose a lo que a su profesión, ¿no? Estudió Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, el grado en restauración. Y bueno, desde que incluso antes de terminar la carrera ya estaba haciendo sus primeros trabajos. Como resaltar sus intervenciones más importantes tanto en la Catedral de Huelva, el convento de Santo Ángel de Sevilla y luego también pues tanto pintura como escultura a nivel privado. Él tiene su estudio en Sevilla y se mueve principalmente en el triángulo de Cádiz, Sevilla y Huelva. Así que sin más, Jairo, pues te cedo la palabra.
Yo soy, como ha dicho Manuel, soy restaurador y voy a contar un poco brevemente lo que ha sido la intervención. Bueno, para que veáis lo que ha sido, o sea, cómo llegó la obra y bueno, un poco con comparativas y demás, cuál ha sido el resultado final. Bueno, pues Manuel se pone en contacto conmigo y me trae al estudio esta obra, la que ya conocemos de San Blas, patrón de Aracena. Como podéis observar, llegó una obra, un cuadro totalmente oscurecido, prácticamente no se veía el motivo y bueno, un estado de conservación, la verdad es que pésimo. Incluso por el reverso se podía observar el mal estado en el que se encontraba, el bastidor ya no cumplía su función, el lienzo totalmente destensado y además presentaba diversos daños que claramente estaba producido por estar expuesto a unos niveles de humedad bastante altos y bueno, y al estar completamente descuidado. Incluso en la parte, como podéis ver en esta imagen, vemos una mancha clara de humedad y además en la parte baja también se aprecia. Otro de los daños más significativos fue ese destensado del lienzo, como podemos ver aquí, donde se observa incluso el óxido de las puntillas que lo sostenían al lienzo, o sea, al bastidor, perdón. Y bueno, su función claramente ya no la cumplía. Este daño lo que provocó principalmente era ese craquelado tan fuerte que se puede ver, que después veremos que se trató y se intentó corregir, pero ya el estado de conservación a ser tan pésimo, ¿no? Y bueno, los daños se solucionan hasta cierto punto. Era llamativo, como he dicho anteriormente, la oscuridad del lienzo, no se apreciaba prácticamente el motivo de la obra. Además, se observaba un velo blanquecino que, aparte de la oxidación del barniz, el barniz con el tiempo se oxida, amarillea, se oscurece con el depósito de hollín, de polvo. Y además de ese velo blanquecino del polvo, observamos ciertas manchas y cierto velo que nosotros, los restauradores, conocemos como pasmado. Le decimos que el lienzo está pasmado. Es una alteración del barniz que normalmente se da por estar expuesto a unos niveles muy altos de humedad, aunque también lo da el propio envejecimiento del material. Este pasmado lo que hace es dificultar aún más lo que es la visión de la obra. Dentro de los estudios previos, cuando llega una escultura, una pintura, se hacen varios estudios y uno de ellos es la radiación ultravioleta, que es la que podemos observar aquí. Normalmente, esto se usa para ver cuando hay acumulación de barniz, cuando hay alteraciones o cuando hay repintes. El estado de la obra era tal que este estudio no reveló nada, no dejaba ver nada. El siguiente proceso fue la realización de catas. Estas catas de limpieza, de solubilidad, las hacemos para saber con qué se puede intervenir, con qué producto o con qué disolvente podemos limpiar la obra, si resiste al agua, si resiste a los alcoholes. Y la verdad es que fue sorprendente cuando vi que salía color, que se podía recuperar
la obra. En un principio, en el estado en el que venía, no tenía todas conmigo, la verdad. Aquí os muestro un poco lo que es la limpieza del lienzo. Y lo pongo con esta estampa porque me tuve que ayudar de ella para poder limpiar sobre todo los fondos, ya que no se veía prácticamente que había. Aquí en la estampa podemos ver claramente la presencia de esta iglesia, donde estamos ahora mismo, este convento. Sin embargo, en el lienzo prácticamente no se puede ver. Entonces, gracias a esta estampa y con mucha precaución y mucho tiento, pues pude ir recuperando esa visión. Aquí vemos claramente en esta comparativa, ¿no?, en esta cómo vino el cuadro y cómo quedó tras la limpieza. Como podemos ver, ya se observa claramente la cara del santo, a Madre Trinidad y bueno, todos los detalles, ¿no?, que estaba completamente perdido. Esto es de nuevo una comparativa y como pueden observar, el cuadro ya se encuentra tenso, ha vuelto al bastidor. Se sustituyó por uno nuevo, ya que el antiguo dejó de cumplir su función. Y bueno, para conseguir este estado, se fijó la policromía, se realizó una fijación que la verdad es que se encontraba bastante mal, era muy frágil y en cualquier momento esas cazoletas, ese craquelado que presentaba, podía saltar. Con mucho cuidado y sin ejercer demasiada presión, se pudo volver en la medida de lo posible a su forma original. Aquí vemos un poco algunas comparativas de esa limpieza y de esa intervención. Vemos de forma bastante clara lo que es el craquelado, ¿no?, lo que son esas cazoletas. Incluso ese velo que yo comentaba anteriormente, ese pasmado, ese velo blanquecino que impedía prácticamente la lectura de la obra. Es aquí en el rostro de San Blas donde se aprecia especialmente. Y bueno, este es el resultado final. Como podéis ver, el marco también se intervino, se realizó una limpieza, una reintegración de volumen y cromáticamente. Y bueno, personalmente, la verdad es que estoy orgulloso de esta intervención porque creo que se ha recuperado la lectura original de la obra, que era prácticamente ilegible, prácticamente irreconocible. Y bueno, espero que esta obra que ha dado a conocer Manuel ayude también al pueblo, ¿no?, a Aracena, a seguir conociendo parte de su historia y bueno, a recuperar esa figura de Madre Trinidad que creo que es tan importante. Y nada, espero que les haya gustado la intervención. Bueno, pues yo creo que es fascinante escuchar de primera mano el proceso de recuperación de la obra. Y vamos a dar paso ahora a la intervención de Mario Rodríguez, natural de Aracena. Él está vinculado al mundo de la educación, de la cultura, yo creo que de siempre. Literalmente él me ha visto crecer desde la cuna y agradezco mucho que también esté aquí, igual que Jairo, que igual que el descubrimiento del cuadro, yo creo que Jairo también ha sido otro gran descubrimiento, así que os agradezco a los dos que estéis aquí. Y bueno, hablar de Mario, por supuesto, brevemente también, creo que, aunque lo conozcamos bien, pero es importante recalcar su labor de cara a sus numerosos escritos, artículos y publicaciones de variados temas, tanto de la guerra civil, de la propia historia de Aracena, y sobre todo hay un detalle que muy interesante también, que hace un estudio biográfico literario de poemas de la venerable Madre Trinidad, Al fuego que la abrasa, y entre otras muchísimas publicaciones. Actualmente, bueno, pues
todos conocemos su labor de gestión en los encuentros literarios del Otoño en la Sierra, Verso Adentro, entre otros, ¿de acuerdo? Exactamente. Así que bueno, no me extiendo mucho, le doy turno también de palabra. Buenas tardes, bienvenidas a este acto que creo que es importante porque va a desvelarnos, aparte del cuadro que ya se ha expuesto anteriormente en otro acto y que seguramente va a aparecer en muchas más cosas de las que se hagan en torno a la Madre Trinidad, me parece que es importante que conozcamos la imagen o la figura de los dos personajes que aparecen en el cuadro. Una de las preguntas que después le voy a hacer a Jairo, y será después un debate, creo que lo gestionará, encomiable el proceso de restauración que has hecho, me parece algo magnífico, cosa que no podría decir del cuadro, que me parece bastante flojito, pero dentro de lo que cabe tiene una parte muy interesante, que es que en la parte de abajo de la izquierda aparece este edificio, y este edificio posiblemente en el siglo XIX. El cuadro se puede datar aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX, no sé si tú tienes algo que objetar después, o me lo dices o lo que sea, que sería bueno, pero por los datos que tenemos que he contrastado con Santiago González Flores, uno de los grandes historiadores y además persona que se dedica a las antigüedades y al tema de compra-venta de arte, me ha estado indicando que esa fecha podía ser interesante, aproximadamente entre 1865 y 1890 sería la fecha en que se podría hacer. Yo incido en una cuestión importante. Los otros dos personajes, los personajes humanos del cuadro, que son la venerable Madre Trinidad y San Blas, de ellos voy a hacer una pequeña semblanza ahora, les voy a contar algo sobre ellos, pero yo no voy a incidir en los aspectos religiosos, no voy a incidir en los aspectos hagiográficos en los que ensalzan, como el libro del Padre Lorea que conocemos, que es el que de alguna forma nos da toda la información sobre la Madre Trinidad, sino que voy a buscar un poco el aspecto humano de los dos personajes, de el Blas, el San Blas, y de María Payán, la venerable Madre Trinidad. Es importante acercarnos a la situación histórica en la que se desarrolla la vida de la Madre Trinidad. Ella nació en 1604 y murió en 1660, aproximadamente, bueno, con 56 años, creo que no llegó a cumplirlo porque nació el 20 de enero y murió el 7 de enero, pero prácticamente con 56 años. En esa época, unos años antes, en 1597, se había abierto en Aracena un centro de educación imprescindible que es la Cátedra de la Trinidad de Benito Arias Montano. Quiere decir que cuando ella nace existía esa Cátedra de la Trinidad y había un montón de gente de distintos pueblos cercanos que venían aquí a estudiar, sobre todo en la obra del Dictatum Christianum que había escrito el propio Benito Arias Montano y que servía de base para los estudios que se aplicaban en la cátedra. El propio Benito Arias Montano había muerto en 1598, un año después de fundar la Cátedra de la Trinidad, y de alguna forma era un personaje, quizás el más importante personaje del que hayamos gozado en la sierra históricamente. Actualmente no, actualmente tenemos muchos personajes más importantes que Arias Montano, no más que mirar para acá, para los que estáis aquí delante, ¿sabes? Y está claro que sois mucho más importantes todos, pero Arias Montano en ese momento era un personaje importante. Es verdad que en esos años, los finales del siglo XVI y los principios del XVII sirven para terminar la mayor parte de las iglesias que se están haciendo en torno a Aracena. La iglesia de Santa Lucía, la iglesia de Santo Domingo estaba hecha, por supuesto, era anterior, la iglesia de San Pedro, la iglesia del Carmen, la iglesia de Santa Catalina, la iglesia de San Jerónimo. Hay un montón de iglesias que se están haciendo en esos momentos. Quiere decir que hay un momento también de auge religioso en el que la gente empieza como a tener espacios a los que dirigirse para volcar por sus inquietudes religiosas. El Carmen, por ejemplo, se bendijo en 1607, 3 años después de nacer la Madre Trinidad, tampoco es una cosa tan rara. Y había en ese momento también una revisión de los edificios que pertenecían a la iglesia con la intención de deshacerse de ellos. Todavía no había habido
un proceso de extracción de los bienes eclesiásticos para ponerlos a la venta y beneficiar con eso al pueblo, sino que se había hecho, pues eso, los espacios de la iglesia que realmente no se estaban utilizando, que no servían de mucho o que eran viejos y que ya arreglarlos costaba más que venderlos, que tirarlos. Entonces querían deshacerse de algunos de los espacios de la iglesia y eso ocurría en esos momentos. Una cosa, detalle curioso que me enteré ayer en la conferencia que dio Omar Romero de la Osa, que me pareció preciosa, sobre las ermitas medievales de Aracena. En 1610, con 6 años la Madre Trinidad, se produjo la expulsión de los moriscos. Quiere decir que a Aracena, donde vivían moriscos desde hacía bastantes años, gente que se había quedado aquí después del siglo XIII, familias que llevaban aquí un montón de tiempo, fueron expulsados en 1610. Y fueron familias que dejaron todo lo que habían creado a lo largo de su vida. Y me parece importante que la Madre Trinidad también viviera esa situación de desahucio de una generación entera de personas y sobre todo de un grupo de personas que tenían sus funciones estratégicas. Siempre he pensado que el barrio morisco era San Pedro, donde estaban las tenerías y donde se hacían las curtidurías de cuero. Normalmente siempre a los moriscos se asentaban en las partes bajas del pueblo, hacia donde corrían las aguas, para que ellos no contaminaran las aguas de los demás, sino que ellos se tomaran las aguas o cogieran las aguas contaminadas que los demás iban dejando. Y por supuesto porque allí es donde se hacían las curtidurías, o sea, el trabajo con las pieles, el trabajo con todo eso que era tan horrible y tan oloroso que quedaba siempre fuera del espacio que habitaba la gente del pueblo, pensando que ellos no eran del pueblo, como que eran gente de fuera, pero también vivían aquí y eran parte nuestra. Y ocurrió también un hecho importante que nos afecta para la explicación de este cuadro, que la epidemia de peste de 1649 que se produjo en Sevilla y que afectó a todos los pueblos de su entorno. En este contexto nace María Payán Valera. Ella es hija de Ana Valera Cárdenas, su madre, la mujer que de alguna forma marca su vida y su existencia, y de Juan Payán Daza y Ortiz. Juan Payán fue un hombre que realmente no tenía muchos recursos económicos. Ella no nació en una familia con poderío. Tenía un hermano mayor cuando nació, con el que jugaba bastantes veces. Otro de sus amigos llegó a ser después uno de los confesores de la Inquisición. O sea, ella se movía en un entorno interesante, ¿no? Curioso, pero pobre en ese momento. Su padre murió al poco tiempo de nacer ella, unos años después, no sé si serían 10 o 11 años, porque la fecha exacta no podemos encontrarla en los libros del padre Lorea, y su madre tuvo segundas nupcias. Cuando murió su padre, creo que ella tuvo una especie de crisis existencial y decidió irse como eremita a buscar una cueva donde vivir. O sea, su ideal religioso, ese de la cueva, del misticismo, de alejarse del mundanal ruido, vamos a decirlo en palabras de gente que tuviera de su época, ella lo tenía desde muy joven, desde muy pronto, y además se lo incentivaban. Tenía una tía que había sido la primera monja dominica en Aracena y que de alguna forma le había estado pues inculcando ese tipo de cosas. Ella se fue y estuvo un tiempo fuera, en una cueva. Lo había hecho posiblemente inducida no tanto por la pérdida del padre, sino por las segundas nupcias de su madre. O sea, su madre se casó con otro hombre que también influirá bastante en ella. Será una persona que la motivará también, sobre todo en los aspectos culturales, la motivará a leer y a escribir. Y ahora os cuento otra parte interesante de la Madre Trinidad. Ella era ahijada de quizás uno de los personajes más importantes que teníamos en la península en ese momento, que era el duque de Béjar y marqués de Gibraleón. El duque de Béjar es la persona a quien se dedica la primera parte del Quijote. Quiero decir que en 1605, cuando se publica el Quijote, va dedicado al duque de Béjar, que era como una especie de padrino de María Payán Valera, perdón. Este hombre, cuando ella tenía muy pocos años, no sé si sería por la época cuando muere el padre,
se la llevan a Gibraleón y está allí durante bastante tiempo conviviendo con ellos. Y yo me imagino que en esos tiempos en que al marqués de Gibraleón le han dedicado un libro como El Quijote, posiblemente en su casa se leería El Quijote en voz alta para quienes estaban. Entonces los libros no se cogían y se leía cada uno el suyo, sino que se leían en voz alta para todos. Posiblemente nuestra venerable Madre Trinidad, María Payán Valera, fuese una de las primeras niñas que escucharan El Quijote en la voz de sus recitadores. Es curioso esa idea de irse afuera y de cuando muere su padre, y como digo, cuando muere su padre y ella vuelve después, su madre se casa con otra persona, con otro hombre, y este segundo nupcia motiva en ella eso, ese deseo de como de quitarse de en medio y se va afuera, buscando ese aspecto de vida, esa forma de vida eremita. Pero cuando regresa se entera que su madre está embarazada otra vez y eso a ella no le hace mucha gracia. Son cosas que pasan, ¿verdad? Quiero decir, María era una muchacha pues tan normal y corriente como cualquiera. Tener un hijo de otro padre, un hermano de otro padre, parece como que era un poco raro. Y ella en principio no estaba muy bien, pero su tía la convenció diciéndole que el Señor se la daba a ella para que la llevara por el camino que ella quisiera tenerlo. O sea, que de alguna forma si me la dan, vale, será mi juguete. Y algo así es lo que ocurrió con el nacimiento de su hermana. Con 24 años, cuando ella tenía 24 años, ya ha aceptado el nacimiento de su hermana, ya vive con ella, ya, bueno, forma parte de la familia. Ella tiene por primera vez la intención de crear un convento de dominicas, de mujeres dominicas. Un convento con 15 mujeres, exactamente quiere 15, no quiere más. Creo que tiene sus razones en el rosario, porque una de sus prioridades era el rezo a la Virgen del Rosario. Ella instaura incluso en Aracena el rezo del Rosario de la Aurora y eso da origen también a una de nuestras tradiciones de las que estamos más contentos todos, que son los campanilleros. La escuchan poca gente, porque los campanilleros no van por todos lados, pero por donde van quienes lo escuchan les gusta y le agradecen y les parece muy bien y me parece fantástico que tengamos una tradición como esta de los campanilleros que instaura la Madre Trinidad. Hay que resaltar muy bien en ella su relación con los dominicos, que son quienes vivían en este edificio. Este edificio era el Hospital de San Sebastián, ni siquiera era la iglesia de Santo Domingo, aunque el propio padre Lorea, quien escribe el libro después contando la historia de la Madre Trinidad y de quienes bebemos todos los que hemos escrito sobre ella, lo llama iglesia de Santo Domingo, pero es el Hospital de San Sebastián. Un hospital que no era un hospital clínico, era un hospital para hospedar a la gente. Los hospitales se ponían en las afueras de los pueblos, en los caminos por donde se entraba y por donde se salía, con la intención de que quienes vinieran pudieran hospedarse en ellos y tener un lugar donde quedarse. De eso, de alguna forma, es de las cosas que vivía este convento. Vivía de muchas más cosas, tenía agricultura, tenía viñas, tenía un montón de cosas más. Me gustaría decir que el segundo padre, o el padrastro de María Payán, sí que era vamos a llamar como una especie de terrateniente. Este hombre tenía recursos, económicamente le dio una estabilidad a la familia que antes no tenía. Era colmenero y además dotaba de otros materiales que necesitaban justamente a este convento, con lo cual su relación con el convento era bastante fluida. Una relación que la Madre Trinidad estuvo a punto de romper en alguna ocasión, porque la Madre Trinidad era de cuidado. O sea, vamos a llamarla María, porque la Madre Trinidad es un nombre que se le da después. Era una persona de cuidado, una persona con bastantes complicaciones. Podemos decir de ella sobre todo que era muy generosa, y es cierto que era generosa, hasta el punto de que todas las cosas de su casa las cogía para dárselas a la gente que no tenía. Al menos eso es lo que nos cuenta el padre Lorea. Pero en su casa le decían así: hallaba el ahogo ajeno, o sea, hallaba el ahogo ajeno socorrido y teniendo la necesidad en casa. Y por otra parte, su hermana menor, esa con la que ella se enfadaba tanto, con la que se sintió mal cuando nació, después ya no se enfadaba tanto, le decía: ya que tienes tanta caridad con los extraños, ¿no la tendrías con nosotros, aquí en casa?
O sea, quiere decir que su generosidad estaba ahí, pero utilizaba también las cosas de todo. Era una persona que tenía ciertos problemas familiares. Os voy a leer algunas cosas que aparecen en el libro de Padre Lorea hablando de ella, para que se vean un poco las cosas que se decían de ella. Quiero decir que se achacan aquí al demonio y cosas así, pero bueno, en ese caso yo me voy a lo que decían de ella y después ya buscamos las alternativas a lo que sea. Había estado el prior confesando a unas mujeres aquí en el convento y habiendo ya acabado salió a decir misa y a comulgarla. Al volver al Dominus Vobiscum de la última oración, vio en la iglesia a la venerable madre. Interiormente se enfadó de que se viniese a la iglesia habiéndole mandado que no saliera de casa y que no se levantara de la cama, porque la Madre Trinidad andaba siempre achacosa. Por otra parte, había una mujer que lavaba los hábitos de los frailes. Y a esta mujer una vez el confesor, porque ella quería hacer cosas como le decía la Madre Trinidad y no lo que le decía el confesor le dice: ¿habéis de obedecer a la beata o a vuestro confesor? Vos sois una simple y ella es otra tal, que ha muchos días que estoy callando y sufriendo sus locuras, que es una mujer que tiene enfadada toda la cena, y clérigos, ni monjas, ni frailes, ni gente de juicio hacen caso de ella, sino vos y otros simples. O sea, su relación estaba mucho más con la gente del pueblo que con los demás. Pero es cierto que debía ser un poquitín coñazo. Verás, eso es un término técnico, ¿eh? Leo otro trozo también. Los deacires que había en el lugar, eran muchos los decires, por lo que habían difundido contra la Madre Trinidad. La reprendían, unos de embustera, otros de hipócrita, otros de imprudente. Pocos alababan su acción, porque a ninguno le decía la verdad. Y ya no había conversación de clérigo, corrillo de seglares, estrado de mujeres o pláticas de unos y otros, donde no se hablase y hablase con desprecio de la sierva de Dios. Y no había casa donde no le afeasen sus hechos. Seguimos. Bueno, vamos a dejarlo ya, está bien. Quiero decir, la Madre Trinidad, como que muy bien no se llevaba con la gente. Vamos a ver, ella tenía sus cosas, tenía sus decires y tenía... En este libro que escribía, El fuego de aquella brasa, donde dice una especie de historia de su relación con la literatura, que me parece otro de los aspectos importantes, hablaban de ella diciendo... desprecia al mundo y a sus cosas, renuncia a todas las galas y se ejercita en obras de caridad y humildad, lo que he dicho antes, esa generosidad que tenía. Su madre se desposó con Alonso Martín de Moya, que aportaba estabilidad, teniendo colmena y cociendo pan para abastecer al convento. Esta mujer venía al convento siempre a confesarse. O sea, la confesión en el convento era, podríamos decir, diaria, pero nos quedaríamos cortos. Porque los frailes se quejaban de que a veces se despertaba de madrugada y venía a golpear en la puerta del convento para que se despertaran y la confesaran porque había cometido algún pecado. O sea, había algunos frailes que... a ver si encuentro el trocito este donde dice eso. Encuentro este cachetito donde dice... Bueno, la cuestión es que la tía venía tantas veces, la mujer venía tantas veces para acá, que el propio Padre Lorea en varias ocasiones en el libro cuenta que de su casa, que es donde está el convento, al convento había justo 200 pasos, que los había contado muchas veces, de las veces que ella venía. Y ella lo escribe en las cosas que cuenta, porque ella después también escribió una biografía de otra monja y cosas así. En definitiva, la mujer tenía sus problemas con el personal y en su relación con todos los demás.
Bueno, iba a contar más cosas de ella en ese sentido, pero creo que es suficiente con saber esto. Sin embargo, también hacía obras muy importantes para este edificio. En un momento, viendo que el hospital tenía la techumbre casi rota, que entraba agua por todos lados y que la gente que se podía quedar aquí y a quienes atendían no tenía unas buenas condiciones, decidió hablar con los frailes y pedirles que le ayudaran a hacer una especie de colecta de maderas, de materiales y de dinero para arreglar la cubierta. Consiguió tanto dinero que no solamente arregló la cubierta, sino que levantó al menos, dicen, aproximadamente como 1,20 m la altura de las paredes del edificio para que el techo se sujetase un poquillo más alto. O sea, que me parece una labor también interesante. Eso sí que lo cuenta aquí. Por haber sido hospital, no tenían el techo cosa de adorno, pero ni aun lo necesario para la decencia, estaba todo a teja habana, y tan claro que todas las inclemencias del tiempo caían en la iglesia, poco menos que en el campo. Las nieblas y humedad del sitio es tan grande que con humedecerse el tiempo un poquito están destilando agua no solo las paredes, sino los retablos, las pinturas y los tafetanes de la iglesia. La Madre Trinidad persuadió al prior y frailes que la ayudasen y en breve tiempo juntó tal número de tablas y vigas que no solo hubo para lograr sus deseos, sino para techar de nuevo toda la iglesia, la cual levantaron vara y media de alto, un poco más de lo que estaba. Esas cosas la cuento, o sea, realmente su labor ahí era imprescindible y encomiable. Se encargó algunas veces de atender al prior cuando tuvo varios accidentes, por ejemplo, uno con un caballo cuando iba hacia las viñas, cayó y estuvo durante un tiempo mal y fue ella quien la atendía, quien venía a la iglesia a verlo. Pero bueno, conociendo un poco ya la imagen de ella, no vamos a entrar en la parte esa de cuando ella muere, de cuando convence a algunas personas importantes y pudientes de Sevilla, que también ahí tienen lo suyo, porque convence a uno de los hombres, de los grandes potentados que vienen con uno de los que ella conocía. Pero lo difícil fue convencer a la mujer que dejasen dinero para establecer el convento, para crear el convento nuevo, un convento que se hace 10, 11 años después de morir ella. En definitiva, hizo una labor encomiable en ese sentido, pero no podemos olvidar que es una persona. Y lo que quiero es de alguna forma quitar esa imagen de la Madre Trinidad como una santa que hacía todas las cosas bien, que lo que hacía era milagros, que obraba no sé cuánto, sino que era una persona normal y corriente que tenía problemas con otra gente y que en algún caso, incluso los propios frailes, se quejaban de que... ¿Os acordáis lo que os dije de comulgar por aquí? El padre Juan Portillo, religioso del convento, decía: ¿es posible que a todas horas ha de estar comulgando? Debe tener el estómago lleno de obleas consagradas. Era lo poco que comía ella. Efectivamente. Pero, verá, vamos a intentar buscar otro aspecto. Como os decía antes, al convencer a la mujer, ¿no?, el patrocinador del convento de Jesús, María y José, que fue don Cristóbal López de Vergara, la labor de la Madre Trinidad para convencer al propio jurado, él era jurado de la Inquisición, y a su esposa, que al final consentiría, le costó un enorme esfuerzo durante los 10 últimos años de su vida, llegando a padecer enfermedades como el tabardillo y a encontrarse con necesidad de sustento humano, aunque tuviera el divino. Llegó a solicitar: ayudadme, que me cuestan mucho estas cosas, y el poner la cara a todos. Creo que de alguna forma perdió hasta la vista cuando estaba en los últimos años de su vida. En alguna ocasión, en 1649, se habla de que la peste no llega a Aracena, pero posiblemente llegó como muy flojita ya y no afectó a mucha gente, porque ella misma, ocurre lo siguiente: murmuraron con voces tan altas diciendo, conoció tener un alandre, ella, un alandre, y la peste ya en casa, y no quiso salir de ella, porque si de su casa saliese, tenían los que no la querían buen motivo para hacer una nueva persecución. O sea, quiere decir que a ella de alguna forma la machacaban bastante con todas las cosas que hacía o no. En definitiva, los frailes también decían que murmuraron con voces tan altas diciendo que la Madre Trinidad había alborotado la iglesia, que a palos había echado de ella a la gente, que a título de beata todo lo quería mandar y en todo quería poner su gobierno. Bueno, ya conocemos cómo es esta mujer.
Vamos allá ahora con el segundo personaje del cuadro, que es San Blas. San Blas se hace patrón de Aracena por su intervención en 1649 en frenar la epidemia de peste de Sevilla que venía aquí. Pero, entrando en términos actuales, San Blas fue patrón por el VAR. El VAR, esto de los partidos de fútbol, que hace una jugada, el árbitro no la pite y después dice, che, que esto hay que pitarlo. Pues él fue patrón por el VAR. Os voy a contar algo de él. O sea, San Blas es del siglo IV. De alguna forma lo que se le atribuye es su vinculación con la naturaleza, especialmente con los animales. Uno de los hechos que cuentan de él es que en una ocasión, cuando el gobernador lo ha llamado, porque lo que quiere es que él se queda, cuando salen a cazar los soldados y los séquitos del gobernador, no hay animales en el campo y se dan cuenta que están todos en la cueva donde vive San Blas. Dice, tío, esto no puede ser. Entonces el gobernador lo llama para decir que esto tampoco vamos a hacer las cosas bien, que haya animales para todo. Pero él de alguna forma no hace eso, y mientras va por el camino se encuentra a una niña que se ha atragantado con una espina de pescado y entonces él la salva de esa espina de pescado. Hace, por su intercesión ante Dios, que ella expulse la espina de pescado. Y desde entonces a él se le atribuye todo lo que cura las enfermedades y cuestiones que tengamos en la garganta. Hay otra cuestión, en ese camino se encuentra una mujer que ha perdido un cerdito pequeñito que tenía y que va llorando porque es lo que tenía realmente. Y él, por su intercesión divina, consigue que el lobo que se había llevado el cerdito lo traiga y lo ponga vivo a los pies de la mujer. No vamos a hablar de películas, pero para una serie da. La mujer en cuyo favor hiciera San Blas el milagro de la recuperación del cerdo, cuando se enteró que lo habían encerrado el gobernador, etcétera, 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 fue a la ciudad, visitó al prisionero, que era Blas, y le entregó la cabeza y las patas del cerdo, y un pan y una candela. Atención a esta parte, porque él le dice a la mujer, todos los años, en el aniversario de mi muerte, todavía no se ha muerto, pero ya lo sospecha, llevarás a la iglesia una candela y la ofrecerás en mi nombre. ¿Os suena algo las candelarias del día antes de San Blas? Pues aquí tenemos un origen interesante. Estos datos los he sacado de quizás el libro sobre santos, más importante que hay en la iglesia, que es La leyenda dorada de Giacomo da Voragine. Me parece que es uno de los libros quizás donde más podemos aprender de este tipo de cosas y donde más podemos saber de lo que hacen ellos. La cuestión es que San Blas, cuando ya está preso, el gobernador le dice que renuncia a su Dios, que adora a sus dioses, le dice que por aquí, quiere decir que él tampoco es una persona que se dé a otras cosas y continúa hasta que el punto del gobernador incluso llegó a decapitar a 7 mujeres para que él hiciera este tipo de cosas, pero las mujeres se sienten orgullosas de que las decapiten por defender a su Dios, etcétera, etcétera. El gobernador ordenó a los verdugos, cortad ahora mismo la cabeza a este hombre, cuando ya él había renunciado a todo. Y Blas aprovechó los instantes que le quedaban de vida para pedir a Dios que todos cuantos tuvieran cualquier mal de garganta o padecieran alguna enfermedad, obtuvieran su curación si se encomendaban a él y solicitaban su intercesión. Estos martirios ocurrieron hacia el año 283 en la era cristiana. Bueno, ya vemos un poco a San Blas. A San Blas hay otra cosa importante en él. A él se le aparece Jesús en 3 veces, en 3 ocasiones, y lo despierta 3 veces en una misma noche para que dé 3 misas. Esas 3 veces también ocurren después con la Madre Trinidad. Y ahora llegamos a la parte en que se relacionan los dos personajes. Llega un momento que dice el padre Lorea, quien escribe el libro, que muy enojado estaba Dios con Andalucía. Entonces todavía no había elecciones, quiero decir que las cuestiones deberían ser otras. El convento de Santo Domingo de Aracena tiene por advocación a San Sebastián y a San Blas, que es algo que yo tampoco conocía, pero era uno de los santos que estaban aquí.
En el año 1647, la Madre Trinidad adornó la imagen de San Blas, haciendo una nueva mitra, báculo, capa y demás pontificial. No solo para ese año, sino además vestidos muy ricos para su fiesta y para todas sus cosas. Y fue la peste de Sevilla a finales del año de 1648, que se extendió hacia 1649. Y estando la sierra en el 47, estando en la sierra de Dios un día muy contenta, mirando a la imagen de San Blas, se le apareció el santo vestido de pontifical y le dijo, ella no lo reconoció, y dice, ¿quién eres? Y dice, pues soy tu devoto San Blas. Hombre, que no me conozca, que me está mirando constantemente, que vengo a agradecerle el bien que había hecho a su imagen, que le agradecía mucho el haberle puesto donde todos le venerasen, aquí en este edificio, y que por la devoción que le tenía y el servicio que le había hecho, si ella, como todas las demás personas que habían ayudado con sus limosnas, le había puesto Dios como protector de Aracena en la mayor necesidad que se le había de ofrecer. Estamos en 1647. Dice que Dios a él lo ha puesto como protector en la mayor necesidad que habría de llegar. Interesante ver con esto. Esa realmente es la primera aparición de San Blas a la Venerable Madre Trinidad, a María Payán. Dice, Su Majestad había de enviar un gran castigo de peste, que la mayor parte de él había de caer sobre Sevilla. Enfadado con Andalucía estaba, pero con Sevilla tenía algo. Y que Aracena había de nombrar a algunos patronos, y entre ellos que le nombrasen a él, que quería Dios que reconociesen que por él les hacía mercedes y por haberle hecho Dios protector del lugar. O sea, que San Blas se le aparece para decirle que, vamos a ver, que me elijáis de patrón. La segunda vez que se le aparece, dice, estando una noche en oración, se le volvió a aparecer el santo y le dijo que ya se había llegado el tiempo de la mayor necesidad que él le había dicho, y que ya el cabildo andaba intentando nombrar patrono y que le nombrasen a él. Quiero decir, este hombre venía como pidiendo un algo. Hay una tercera aparición. Ya ha pasado la peste ha tocado levemente a Aracena, y dice, estando predicando, se le apareció el santo otra vez a la Venerable Madre, y poniéndole la mano derecha en el hombro, le dio una estremecida, y riñéndola le dijo que por qué no había hecho lo que le había mandado. Ella, turbada, le dijo que no se atrevía a decírselo al cabildo, porque parecía un atrevimiento excesivo por su parte, y que no le darían crédito a lo que ella dijera. Hombre, yo voy a un cabildo y le digo que se me ha aparecido San Blas y me ha dicho que lo nombréis, igual hay algo que objetar a ese tema. Entonces le dijo el santo, literalmente, díceselo a don Sebastián de Rioja para que lo ponga en el cabildo, y si no te atreves, díceselo a su hermana, doña Isabel. Pues lo hizo. La Madre Trinidad, María Payán, llamó al prior, que era Fray Roque de León, a quien dio noticias de lo que le había sucedido y de todas las ocasiones en que el santo se le había aparecido. 3 veces, las mismas que Jesús se le apareció al santo para hacer las misas. Tomólo por su cuenta y le dio a don Sebastián de Rioja, se lo dijo a don Sebastián de Rioja, el cual lo puso en el cabildo y votaron al santo por patrón de Aracena. Aquí entra la moviola. Estos son los encuentros de la Madre Trinidad con San Blas, y esta es la intervención de San Blas en la peste de 1649. Y ahora vamos a la última parte del cuento. Para elegir patrón, en Aracena fueron como muy especiales, y durante un tiempo, acaeciendo la peste en Sevilla en el año 1649, que cada día se iba estacionando más infectados todos los pueblos, deseando que Aracena librarse de tan depravado mal, su vicario, el licenciado don Martín Alonso de Montenegro, proveyó un auto el 28 de abril de dicho año, 1649, para que los curas exhortasen al pueblo a que concurriesen con sus oraciones, disciplinas y penitencias públicas
para aplacar la ira de Dios que conocían enojado contra los hombres. Se congregó el cabildo secular en sus casas capitulares a fin de acordar que se nombrase patronos y protectores que intercediesen con Dios después de la Virgen de los Remedios, que en ese momento debía ser la patrona. Del Mayor Dolor no es hasta el siglo XX, con lo cual ahí tenemos un espacio grande sin una patrona bien reconocida, que se nombrase a San Blas, San Sebastián, San Roque y San Ginés, y se celebrasen todos juntos el día 16 de mayo. ¿Qué ocurre? La Iglesia se celebró una junta abierta, bueno, entre estos cuatro se celebra una junta abierta para elegirlo, resuelven como elegir a los cuatro, ¿no? Pero le dicen que los cuatro no pueden ser. Os cuento una cosa de esto, por eso digo lo del bar antes. Dice, se celebró junta abierta en los sitios públicos y acostumbrado que el pueblo había de elegir patrono. El pueblo elegía su patrón. Democracia. Lo hicieron el 12 de junio de 1692. Resolvieron los votos y salió primero San Ginés de la Jara, segundo San Blas, obispo, y tercero San Sebastián y cuarto San Roque. Los semifinalistas están ahí. Tenemos 4 en semifinales. Se remitieron los votos para su aprobación y su remisión a la Sagrada Congregación y su confirmación. Y no obstante, la interposición episcopal no la tuvo la Santa Sede, porque según su decreto pontificio, por no estar San Ginés comprendido en el martiriológico romano. Resulta que San Ginés no estaba en la lista de los que podían ser patronos. Recurrimos al VAR, le damos para atrás la moviola y pitamos penalti donde no había antes. Se vuelve a hacer una nueva elección. Se mandó por el Cabildo Real que se pregonase en los sitios señalados, puerta abierta, para que el día 13 de abril de 1698 se congregasen los vecinos a fin de nombrar patronos. Lo hicieron y salió primero San Blas, segundo San Sebastián y tercero San Roque. Ese orden se mantiene desde el principio, pero el pobre San Ginés lo han dejado fuera. Hay que ver. Los señores cardenales se dignan mandar para aprobar la elección, y siendo el día solemne y festivo donde celebraran a estos 3, porque habría un patrón principal y 2 secundarios, el 16 de mayo. Como decíamos antes, el 16 de mayo va a ser la fiesta de los patrones, pero vuelve otra vez la Iglesia, el papado sobre todo, el pontífice, que objeta que San Sebastián Mártir es el 20 de enero, que San Roque es el 16 de agosto y que San Blas el 16 de mayo, celebrarlo como por él solo, en vez de juntarlos a todos, que tampoco tiene mucho sentido, y que además dice el Papa Urbano VIII que no se puede guardar más que una fiesta por patrono, así que solo un patrón, hay que echar para atrás a los otros 2. Los que quedan semifinalistas se quedan fuera. San Blas queda como patrón de Aracena en 1698 y hasta 1700 no se decide. Pero precisamente en ese momento dicen que debe hacérsele fiesta el día que la Iglesia celebra su martirologio, su martirio, que es el día 3 de febrero. Así que en ese momento aparece la imagen de San Blas y el día 3 de febrero, por el cual hace poco hemos tenido un puente fantástico en nuestro pueblo, y esta es la historia de cómo la Madre Trinidad y San Blas se ponen de acuerdo como para establecer una cosa así, y es lo que celebra este cuadro. Me ha sorprendido mucho en el cuadro, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el libro, la única vez que San Blas y ella tienen contacto físico, San Blas le pone la mano en el hombro, la mano derecha en el hombro, que podía haberlo reflejado el pintor que fuera o la pintora que fuera. Esa es otra cuestión, lo de pintor o pintora. Las dos cosas existen y existe la posibilidad. Y por otra parte, existe como una especie de algo que está como fuera, ¿no? San Blas ahí flotando y ella mirando. A ella la han descrito sus biógrafos como una persona, cuento aquí porque la descripción es interesante,
No era pequeña ni demasiado alta, en un medio de linda proporción, el rostro aguileño, muy hermoso, de frente espaciosa, las cejas negras y arqueadas, los ojos grandes, negros, muy grave, la nariz aquilina o aguileña, la tez muy blanca, aunque con las mortificaciones y ayuno, tan macilenta y pálida que estaba, robado el color de su rostro, y las manos hermosísimas. En lo de las manos creo que entra ahí, le ponen los dedos muy largos, casi de pianista, pero en la cara, o sea, esa nariz aguileña no aparece de ningún tipo. O sea, la intervención, este cuadro no se hace en un momento en que esto esté en conocimiento de todos. Sin embargo, me llama la atención algo importante. ¿Por qué el libro del padre Lorea se reedita en 1824, creo que es, cuando se reedita el libro, cuando se había escrito en 1761? ¿Qué hace en ese momento que la gente vuelva otra vez su cara hacia la Madre Trinidad? ¿Qué hace que en ese momento María Payán vuelva a tener alguna iniciativa en el interés colectivo para que se reedite el libro y que posiblemente ese interés que se mueva, lo que sea que mueva ese interés, es lo que genera también la necesidad o el interés de que se hagan cuadros como este? Un cuadro del que creo que Manuel lo habló, posiblemente viene del Marqués de Aracena, de la casa del Marqués de Aracena, y que posiblemente su autor o autora pudiera ser alguien cercano a quien se le encarga una cuestión así, porque él también en un momento dado creo que hace, en 1924 o 25 ya, que José Andrés Vázquez escriba un libro, un pequeño libro, un cuadernito sobre la Madre Trinidad. Así que no sé en qué momento se realzan esas cosas, se retoma el interés, pero eso es lo que hace que ahora mismo podamos tener este cuadro aquí, gracias también a Manuel y a la intervención de Jairo, que me parece que ha sido fantástica. Espero haberos dejado una imagen de una María Payán interesante, una persona normal y corriente, con sus vicios, con sus virtudes, con sus problemas, con sus malestares con los demás y con sus capacidades, que me parece muy buena, y no quiero irme sin deciros algo que me parece importante y que puede ser una primicia. De ella se conservan, gracias a ese libro del padre Lorea, 4 poemas y 2 pequeños dos pequeños aforismos. Bueno, pues conocéis que en Fuenterido hay un paseo que es el Paseo de los Poetas, donde hay azulejos con 3-4 versos de algunos poetas andaluces. Pues este año se van a poner poemas de 3 escritoras que faltaban en ese Paseo de los Poetas, y una de las 3 es María Payán Valera. Y el poema, el trocito que se va a poner, corresponde a un poema que se llama Si Dios se pega al alma. El trocito es este, es muy lindo, y dice: no os espantéis mirando la simple mariposa, que al fuego que la abrasa anda buscando ansiosa. El poema viene referido también en el libro y posiblemente con uno de los problemas con los frailes cuando la confesaban tanto. Esa cuando dice que tiene que tener la barriga llena de obleas consagradas. Pues efectivamente yo creo que ella responde con este poema a esa queja del prior del convento. Le dice: si Dios se pega al alma como una blanca oblea, qué mucho que la coma quien a su Dios desea. Y si siempre desea verse con él unida, siempre andará buscando ansiosa esta comida. Cual sierva herida ansiosa, el alma enamorada, el agua viva busca sin reparar en nada. No os espantéis mirando la simple mariposa, que al fuego que la abrasa anda buscando ansiosa. Extremos que no hace de Dios providencia, que a quien ama en ausencia nada le satisface. Hay almas que sabéis qué es amor y deseo. A mí no me culpéis, pues que también lo empleo. Yo creo que la ocasión lo merece. Me parece fantástico haber juntado tanto a Jairo y a Mario con el cuadro, y agradeciendo a todas las personas presentes y todas las personas que puedan posteriormente ver este acto. Y simplemente os invito a que reflexionéis, participéis y estamos a vuestra disposición.
Vale, ¿tú querías hacer también una pregunta a Jairo? Sí, yo quería decirle eso, si había algún indicio de una posible autoría del cuadro o de la época exactamente a la que puede corresponder sobre la base de los materiales que utiliza. Pues de autoría nada, no sé, no hay nada, no hay ninguna marca, no hay ninguna firma. En cuanto a la época, los expertos lo han relacionado en el siglo XIX. Yo apostaría por finales del XIX, principios del XX. Y bueno, es una obra que, como tú has comentado, tiene como un estilo un poco bastante popular, ¿no? No es, a lo mejor artísticamente no es una gran pieza. Entonces quizás por eso tampoco se firma o tampoco se deja ninguna marca. Quizás fue encargado por algún motivo específico, no sé si en relación con las estampas o qué, pero no es una obra de autor, o al menos de autor de cierta maestría, o así lo considero yo. A mí es que me parece importante, no sé, bueno, voy a poner de tiempo que creo que se escucha mejor, no sé si esto es necesario dar quizás para la tele, eso sí que porque es interesante. A mí es que me parece que este cuadro es la estampa que aparece en el libro de José Andrés Vázquez, que es la que tú has puesto ahí también. Así que cabe la posibilidad de que se encargase el cuadro en ese momento en que renace un interés por, yo creo que personajes artísticos, literarios de la zona, de la sierra, quizás por parte del Marqués de Aracena, encarga a José Andrés Vázquez este libro y este cuadro. Y uno y otro forman parte de una misma publicación, aunque el cuadro va por otro camino diferente, evidentemente, como son todas las cosas. Y no sé, me atrevo un poco a proponer esa época y esa razón de su autoría, ¿no? Pero es cierto, o sea, si veis la cara de San Blas, bueno, aquí en Aracena hemos tenido un San Blas, el San Blas de siempre, que en su cara se podía ver no ese amor a los animales o esa capacidad de curar a la gente, sino una mala leche de verdad. O sea, el San Blas que tenemos, la imagen esa antigua de San Blas, la cara está así. Hay un cuadro de 3 metros enorme, la Iglesia del Carmen. Esa imagen es de mala leche, o sea, un santo con... A mí no me suena que sea San Blas, ¿verdad? Igual hay más Blases por ahí o más santos distintos que tengan otro tipo de cosas, pero no sé. Y aquí esa cara también aparece. O sea, quizás haya algún tipo de influencia por el San Blas que veía la persona que pintó el cuadro. Uno de Santi, con quien he hablado antes, me dijo que la posibilidad de la autoría del cuadro podía estar en una mujer, podía ser de una mujer, posiblemente de alguien cercano, por aquí del pueblo, de esta zona, que pintase. No quiero llegar a la comparación esta con el Ece Homo, ese fantástico que se hizo una restauración o cualquier cosa, sino alguien del pueblo que pintase. Verá, no pintaba demasiado mal, pero tampoco era un maestro o una maestra. Y él me dice que posiblemente pueda ser una mujer, porque las mujeres tendían a pintar en las caras de las mujeres como más bondad y en la cara de los hombres como más acritud, más mala leche. Y aquí algo de eso aparece. O sea, eso queda en el aire, por supuesto, y es una valoración totalmente ajena, pero bueno, ahí queda también. ¿Alguien de los presentes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que puedan responder los ponentes? Bueno, yo simplemente quiero resaltar que, desde luego, desde el punto de vista artístico, yo no soy la persona idónea para hablar, pero me voy a quedar con lo que representa el cuadro en sí. O sea, no voy a describir la pintura desde el punto de vista artístico, pero sí que me interesa mucho esa intrahistoria que refleja la pintura. La pintura se hace por un motivo concreto y el motivo entiendo que tiene que estar ligado a la fe y a la devoción que se le tiene a San Blas como patrón de Aracena y a la venerable Madre Trinidad. Independientemente de lo que está escrito, que por supuesto las fuentes documentales son importantes y no hay muchas en relación a ellas,
y independientemente de ese carácter que pudiese tener o de esos enfrentamientos que haya podido tener, como todo el mundo, ¿no?, a lo largo de su vida, la devoción que se tiene a Madre Trinidad es latente. Es verdad que a lo largo de la historia pues ha tenido momentos más álgidos y precisamente este cuadro creo que tiene relación con eso, ¿no?, con esa escena que has leído y con la devoción que se le tiene a nuestro patrón y a la venerable Madre Trinidad. Y igualmente, si en algún momento se ha iniciado algún tipo de acciones en pro de esa beatificación o se ha tenido más devoción a ella, ¿no? Hay estampas antiguas, hay unas novenas que se hacían en Aracena en honor a ella. Creo que la aparición y la recuperación del cuadro es también una señal de que, y las personas que estáis aquí, por supuesto, y el interés que está generando, es señal de esa devoción y ese interés que tenemos hacia San Blas, hacia la venerable Madre Trinidad y hacia la propia historia de nuestro pueblo, no es más. Es decir, el cuadro es una herramienta, un utensilio para ver esa historia que se refleja, pero que aquí se han abordado muchísimas cuestiones que nos invitan a seguir investigando, a seguir buscando y yo creo que a seguir hablando todo lo relacionado con los personajes de la obra, ¿no? Se tienen que abordar desde todos los puntos de vista, por supuesto del artístico, literario, patrimonial, religioso, por supuesto. La pintura es una temática religiosa. Y emocional también, ¿no? Emocional. Hay unos valores emocionales en el cuadro que para la gente que tenga pues esa veneración a la Madre Trinidad o a San Blas también, ese tipo de cosas, pues este cuadro simboliza un momento específico en el que dos personajes se encuentran y de ahí sale el patronajo de Aracena. Otra cosa es lo que uno, al margen de todas estas cosas, pueda pensar o no, ¿no? Pero sí, evidentemente tiene un valor ahí emocional importante para mucha gente de Aracena. Yo a la Madre Trinidad le agradezco especialmente 3 cosas. El haber contribuido a conservar este edificio, el haber promocionado que se hiciese el otro convento, el convento de Dominica, sus versos, que me parece que tienen una calidad bonita, aunque se conservan muy poco. Ojalá el padre Lorea, en vez de contar tantos milagros, hubiera puesto más poemas de lo suyo, una opinión como otra. Y le agradezco también la creación de los campanilleros, que para mí es una de las cosas más bonitas que tenemos en este pueblo, ¿no? ¿Alguien se anima o ya vamos cerrando? Nada, simplemente lo último. Me ha encantado la noticia que nos ha dado Mario de que esos poemas de Madre Trinidad se vayan a reflejar en ese paseo de Fuenterido. Y lo mismo que hice en el último acto, seguiremos trabajando en pro de descubrir la figura y la vida y la obra de la venerable Madre Trinidad. Y en esa línea, lo hemos comentado en algún momento, la Orden de Predicadores está presente hoy aquí en la figura de Carlos José Romero Mensaque, miembro de la Junta Directiva del Instituto Histórico de la Orden, que evidentemente están interesados en la figura de la Dominica, y ellos se han comprometido a realizar unas jornadas en Aracena próximamente, en la que se está trabajando para abordar desde el punto de vista histórico y la recuperación de la memoria histórica, tanto de la venerable Madre Trinidad como del propio convento. Así que en un futuro iremos viendo diferentes actividades que entiendo que puedan ser de interés público para toda la población de Aracena. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros.